Buenas tardes, mi nombre es Paulino Lazo, estudiante de la carrera de Ingeniería Eléctrica Industrial en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula, una ABS. Pasante de la clase de Máquinas Eléctricas 1, con el ingeniero Osmani Alexander Pisati. El día de hoy vamos a hablar acerca del motor asíncrono o motor de inducción. O de inducción son un tipo de motor de corriente alterna en el que la corriente eléctrica del rotor necesaria para producir torsión es inducida por la inducción electromagnética del campo magnético de la bobina del estator. Por lo tanto, un motor de inducción no requiere una conmutación mecánica aparte de su misma excitación en el estator. El motor asíncrono trifásico está formado por un rotor que puede ser de dos tipos: de jaula de ardilla, como la figura mostrada en la presentación, o bobinado, que también se muestra en la presentación, que sería el del lado derecho, y un estator, que es la imagen que se encuentra en la parte inferior de la presentación. En el estator se encuentran las bobinas inductoras. Estas bobinas son trifásicas y están desfasadas mecánicamente entre ellas 120 grados. Cuando por esta bobina circula un sistema de corrientes trifásicas equilibradas cuyo desfase en el tiempo es también 120 grados, se induce un campo magnético giratorio que envuelve al rotor. En este campo magnético variable va a inducir una tensión eléctrica en el rotor. La diferencia entre el motor a inducción y el motor universal, o los que hemos visto anteriormente, DC, es que en el motor a inducción el devanado del rotor no está conectado al circuito de excitación del motor, sino que está eléctricamente aislado. Es decir, de que son circuitos siempre independientes, solo que el voltaje que alimenta al circuito del rotor es por medio de inducción electromagnética, es decir, se va a inducir un voltaje en los terminales del rotor para generar también un campo electromagnético, pero sería constante en este caso. El motor asíncrono funciona según el principio de inducción mutua de Faraday. Al aplicar corriente alterna trifásica a las bobinas inductoras, se produce un campo magnético giratorio conocido como campo rotante, cuya frecuencia será igual a la corriente alterna con la que se alimenta al motor. Este campo, al girar alrededor del rotor en estado de reposo, inducirá corrientes en el mismo, que producirán a su vez campo magnético que seguirá el movimiento del campo estacionario, produciendo una cupla o par motor que hace que el rotor gire. No obstante, como la inducción en el rotor solo se produce si hay una diferencia en las velocidades relativas del campo estacionario y el rotatorio, la velocidad del rotor nunca alcanza a la del campo rotatorio. De lo contrario, si ambas velocidades fuesen iguales, no habría inducción y el rotor no produciría par. El funcionamiento de este motor, eléctricamente hablando, se puede definir al motor asíncrono como un transformador eléctrico cuyos bobinados del estator representan el primario y los devanados del rotor equivalen al secundario de un transformador en cortocircuito. A continuación, mi compañero Denis Bakis continuará con lo que sería la presentación del motor asíncrono, dándonos un ejemplo para poder comprender un poco mejor su operación. Gracias. Hola compañeros, mi nombre es Denis Orlando Bakis y yo les voy a explicar un pequeño problema de demostración acerca de los motores de inducción asíncronos. Dado el siguiente motor asíncrono trifásico con su circuito equivalente mostrado en esta figura, en la cual tipifica los elementos
constructivos de lo que es la máquina eléctrica, y tenemos los siguientes datos como ser el voltaje, la potencia, la frecuencia eléctrica, el número de polos de la máquina, así como también la impedancia por fase que está dada para estos valores del circuito equivalente, y tenemos el deslizamiento que es de 5% para voltaje y frecuencia nominal. Bien, ahora tipifica las pérdidas rotacionales totales, en la cual se incluyen las pérdidas del núcleo, que son alrededor de 1000 watts, y nos pide encontrar lo que es la velocidad, la corriente del estator y el factor de potencia. Bien, para sacar la velocidad de giro, primeramente tenemos que sacar la velocidad sincrónica, que quiere decir es la velocidad del campo magnético giratorio que genera el estator, que está dada por 120 por la frecuencia eléctrica sobre el número de polos, que es igual a 180 revoluciones por minuto. Si lo queremos en frecuencia angular, solo multiplicamos la frecuencia de giro en RPM multiplicado por un factor de 2pi sobre 60, lo cual nos da 60 pi radianes sobre segundo, aproximadamente 188.5 radianes sobre segundo. Bien, como tenemos el valor de la frecuencia sincrónica, procedemos a sacar la velocidad del rotor, a sabiendas de que esta máquina es asíncrona porque tenemos un deslizamiento y por ende una leve diferencia entre la frecuencia de giro del campo magnético giratorio y la frecuencia del rotor. La frecuencia de giro del rotor, perdón. Ahora, muy bien, está dado la frecuencia de giro del rotor igual a 1 menos el deslizamiento multiplicado por la frecuencia de giro del campo magnético, que es a 1 menos 0.05 multiplicado por 1800, que nos va a dar a 1710 revoluciones por minuto. Al igual, si queremos el valor en radianes sobre segundo, solo lo multiplicamos el valor que ya teníamos. En este caso usé el valor de 60 pi, el cual es un valor más exacto, y lo que nos da al final un valor de 179.07 radianes sobre segundo. Bien, ahora tenemos para sacar la corriente del estator, tenemos el circuito equivalente que nos proporcionaron y lo reemplazamos para los diferentes valores. Tenemos este circuito, lo cual lo podemos ir reduciendo por las técnicas ya aprendidas en cursos anteriores. Podemos ir manipulando el equivalente hasta llegar a un circuito en serie y teniendo una Z equivalente de 7.183 más 3.22 J ohmios. Bien, ahora teniendo el valor de la Z equivalente, solo sacamos que la corriente estacionaria es igual al voltaje de fase entre el Z equivalente, que es igual a 480 entre raíz de 3 a 0 grados entre 7.183 más 3.22 J ohmios, lo cual es igual a 35.2 amperios con 24.15 grados de desfase. Y teniendo en cuenta el factor de potencia, tenemos que el coseno de negativo 24.15 es igual a 0.91 de factor de potencia, lo cual indica que estamos en atraso. Con esto queda resuelto nuestro ejercicio. Muchas gracias. Un saludo, compañeros, mi nombre es Manuel Palacios. En esta ocasión tendré la oportunidad de hablarles acerca de las partes de los motores asíncronos. Pero previo a ello quiero mostrarles un poquito acerca de los diferentes motores asíncronos que podemos encontrar en el medio. Y estos son los motores estándar, como este que tenemos aquí, y las versiones premium de alta eficiencia.
cuál es el detalle o cuál es la diferencia más notable entre cada uno de estos. Es básicamente la eficiencia del mismo. Como podemos observar, este que tenemos a mano derecha nos entrega un 85% de eficiencia, mientras que este nos entrega un 90.2% de eficiencia. ¿Qué significa esto? Que este aprovecha de mejor manera la energía eléctrica consumida para transformarla en trabajo, a diferencia de este. Por ende, generaría más pérdidas. Esto podría ser por los rodamientos, por los tipos de materiales utilizados en el mismo, el mal sistema de enfriamiento que pueda tener. Otro de los detalles o grandes rasgos que se pueden denotar entre un motor de alta eficiencia en comparación con un motor estándar es el tamaño. Por lo general, un motor de alta eficiencia es mucho más grande en tamaño que un motor estándar. Ahora sí, podemos hablar un poquito acerca de las partes del motor asíncrono. Como podemos observar, tenemos las tapas. La importancia de las tapas es que en ellas se encuentran sujetos los rodamientos de nuestro motor. Como podemos observar, los rodamientos, dependiendo del tipo de motor o en versiones previas de los motores, estos generalmente eran destapados. Entonces se podían lubricar de manera externa. En la actualidad, la gran cantidad de motores ya conllevan a versiones de rodamientos sellados, los cuales ya no es factible el poder realizarles un engrase. Más, en aquellos motores grandes, sí es posible cambiar los rodamientos cuando estos ya han alcanzado su tiempo de horas de trabajo. Luego tenemos la carcasa y la base. Como les mencionaba, la base es un estándar. Ya existe tanto en las versiones premium como en las versiones estándar. La carcasa, a su vez, sujeta la caja de bornes. En la caja de bornes es donde nosotros podemos realizar una conexión, ya sea en alta o en baja del motor. Esto sería en delta o en estrella. A la vez, dentro de la carcasa tenemos lo que es el estator. Aquí podemos ver cada uno de los devanados que conllevan al estator. Luego tenemos nuestro rotor tipo jaula de ardilla, el cual es movido o el cual rota debido al campo electromagnético formado por el estator. Luego tenemos el sistema de enfriamiento que utiliza un motor. La gran mayoría tienen o utilizan su propio enfriamiento, más sin embargo existen aplicaciones en las cuales el motor rota muy lentamente y el sistema de enfriamiento propio es insuficiente para realizar el enfriamiento del motor. Por lo tanto, utilizan enfriamiento forzado. Este es instalado en la parte de atrás, en la parte donde está la tapa del ventilador, y conlleva a prolongar la vida útil del motor. Si ahora lo vemos en comparación con una versión premium, podemos denotar la calidad en las partes. Los rodamientos han sufrido una gran mejora. Vemos que el rotor conlleva también a una gran mejora. El sistema de enfriamiento como tal incluye una gran mejora. Esa es la razón por la cual las versiones premium están tomando o están ganando mucho lugar ya en la actualidad. Aún así, como ya lo mencionábamos, la carcasa, la base siguen siendo estándar. No importando si ustedes tienen un motor de 3 HP estándar y ustedes deciden ya cambiarlo a una versión premium, este será aplicable a su proceso. La ventaja de la versión premium, como ya lo vieron, es que ustedes van a obtener un mejor rendimiento con su motor. Por lo general o típicamente conlleva inclusive al mejor uso de la corriente, consumo menor de potencia. Compañeros, es un gusto, un placer, esperando de que les haya sido de su agrado. Saludos, hasta pronto.